Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a empezar nomás ya con el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, este tema es bien interesante, ¿verdad? Los dinosaurios, especialmente para los niños, adolescentes, etcétera. Realmente es un tema apasionante, ¿verdad? Por todas las películas que salen en estos tiempos, ¿verdad? Es importante tener una perspectiva bíblica de lo que son los dinosaurios y eso es lo que vamos a dar esta noche. Y siempre, ¿verdad? Basándonos en las láminas de este ministerio, ¿verdad? Respuestas en Génesis, ¿verdad? Answer in Génesis es en inglés, donde nos dice que tenemos que estudiarla, defenderla y proclamarla, refiriéndose a la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis 1:1, por eso es el logo 1:1, hasta Apocalipsis 22:21. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, estudiar, amar, deleitarnos, meditar en la palabra de Dios. Entonces, damos gracias a Dios por este ministerio, ¿verdad? Que nos provee de abundante material para poder estudiar la palabra de Dios. Muy bien, ¿por qué estudiar este tema? Porque el tema de los dinosaurios es un tema de actualidad, es un tema de debate, porque la comunidad científica está investigando constantemente y es una de las armas fuertes, como le estaba diciendo, de la evolución, ¿verdad? Generalmente cuando quieren confundirnos o quieren decirnos algunas opiniones que van en contra de la palabra de Dios, utilizan el tema de los dinosaurios, pero ¿dónde encajan los dinosaurios? Si la Tierra solo tiene 6.000 años y si fueron creados el mismo día que el hombre, ¿cómo es que convivieron juntos? ¿Cómo, por ejemplo, puedes explicar que el tiranosaurio y el hombre convivieron, ¿verdad? Eso es siempre el argumento de los evolucionistas. Y eso es lo que nosotros queremos hoy ver, algunos puntos realmente bien interesantes en la palabra de Dios como para poder defender nuestra fe, ¿sí? Muy bien, fíjense ustedes, como le estaba diciendo, eh, es un argumento fuerte de la evolución. Fíjense ustedes, aquí está el televisor, un profesor, ¿verdad? Que tiene que enseñar una dosis de evolución y dice los dinosaurios hacen que esto sea muy fácil. Y ahí están los niños, ¿verdad? Eh, Diciendo un dinosaurio, qué lindo, wow, un dinosaurio, etcétera. Y ahí abajo dice algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta. Los cristianos no son los únicos pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, la evolución nos habla de los dinosaurios y utilizan fuertemente para hacernos creer que lo que ellos dicen es lo correcto y lo que la Biblia dice es mentira, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber dos cosas, mis queridos hermanos. Los evolucionistas son buenos para dos cosas. Dos cosas. Inventar cuentitos fascinantes, ¿sí? Y segundo, hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Y ninguna de estas dos cosas es ciencia, ¿sí? Nos lavan el cerebro los evolucionistas en dos sentidos. No nos dan el cuadro completo y segundo, la repetición. Esto evolucionó en esto y millones de años. Eso es lo que siempre dicen los evolucionistas. Esto evolucionó en esto y millones de años. Fíjense ustedes, si yo les doy este cuadro, pueden activar sus micrófonos. ¿Qué animal ahí está en este rompecabezas? Vamos a ver si alguien puede saber. Es un animal que está en el árbol, ¿verdad? Puede ser un oso, puede ser un mono, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Si yo no les doy la fotografía completa, ¿ustedes pueden saberlo, sí o no? Es muy difícil, ¿verdad? Pero si les doy la fotografía completa, ¿qué animal es? Es un koala, ¿verdad? En ese sentido es lo que tenemos que saber. Tenemos que tener todos los detalles, ¿verdad? Todas las características para poder decir esto es correcto y esto no. Y sin embargo, la evolución solamente muestra un punto de vista, que es la de ellos. No muestra lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando al respecto, ¿sí? Fíjense ustedes lo que dice este señor Gleason Archer.
de una lectura superficial de Génesis 1, la impresión parecería ser que todo el proceso creativo tuvo lugar en 6 días de 24 horas. Si esto fuera la verdadera intención del autor hebreo, una deducción cuestionable, como se mostrará más adelante, parece ir en contra de la investigación científica moderna, lo que indica que el planeta Tierra fue creado hace varios miles de millones de años. Lo que está diciendo este señor básicamente es que si uno lee sin ningún prejuicio y sin tener ningún conocimiento de lo que diga la evolución, uno va a llegar a la lectura de la Biblia de Génesis 1, que son días de la creación de 24 horas tal y cual hoy lo tenemos, ¿verdad? Son días de 24 horas. Sin embargo, dice acá en la segunda parte, parece ir en contra de la investigación científica moderna, lo que indica que el planeta Tierra fue creado hace varios miles de millones de años. Eso es lo que es el problema, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, ¿verdad? Y dice Derek Ager algo muy interesante. Mi excusa para esta larga y aficionada digresión en la historia es que he estado tratando de mostrar cómo creo que la geología cayó en manos de los teóricos. Ejemplo, los uniformitaristas. Vamos a tocar el uniformitarismo en las otras reuniones, ¿sí? Que estaban condicionados por la historia social y política de su momento, más que por las observaciones en el campo. En otras palabras, nos hemos hecho un lavado de cerebro al evitar cualquier interpretación del pasado que involucra lo extremo y lo que podría denominarse como procesos catastróficos. El uniformitarismo es la rama, es una filosofía que dice que nunca hubo catástrofes mundiales en nuestro planeta, ¿sí? Por ejemplo, el diluvio de Noé es un mito, ¿sí? Nunca existió. Los mismos fenómenos que nosotros vemos hoy en el presente son los que siempre hubo, lo que hubo en el pasado, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, creer en el diluvio de Noé es para gente ignorante. Eso es lo que dicen básicamente los uniformitaristas. Sin embargo, dice este señor Derek Ager que ellos realmente con su doctrina y repetición lo que han hecho es lavarnos el cerebro, ¿verdad? Esa es la verdad. Nos han lavado el cerebro, porque eso se enseña en la facultad, se enseña en el colegio, se enseña en las escuelas, se enseña en la televisión y en todos los medios seculares. Si uno dice Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, y este desobedeció y comió del fruto prohibido del árbol de la ciencia, te tratan de tonto, de ignorante. ¿Cómo es que en el pleno siglo XXI alguien puede seguir creyendo en la Biblia, verdad? Pero nosotros sabemos que nuestra fe tiene sólida base, no tenemos una fe en cualquier cosa, sino en la bendita palabra de Dios que nunca falló. Y fíjense ustedes el cuentito, ¿se acuerdan ustedes? Dos cosas eran buenos los evolucionistas, para inventar cuentitos fascinantes y hacer dibujos de cosas que no existen. Bueno, el cuentito, fíjense ustedes esta historia. Estas grandes, hablando de dinosaurios y pequeñas especies de reptiles, parecen haber dominado el área terrestre del planeta y la vida marina de 250 millones a 65 millones de años atrás. Su creación probablemente pertenece al quinto día de la creación. Mezclan aquí Biblia con evolución y ya vimos la semana pasada y vamos a repetir, esto es incompatible, ¿sí? O yo creo en la Biblia o creo en la evolución, no puede ser junto. Y aquí está el cuentito. 250 millones a 65 millones de años. No existe eso. Otro, un equipo de paleontólogos, dice este segundo ejemplo, de las universidades de Queensland y James Cook, ha develado un conjunto formado por miles de huellas de dinosaurios de entre 127 y 140 millones de años de antigüedad. Eso está en la página de National Geographic. Ahí le dejo el enlace, ¿verdad? Ese es el cuentito. Dios hizo, dice el tercer ejemplo, los reptiles, incluyendo los dinosaurios, a partir de unos 230 millones de años atrás. Ese es el cuentito. No es cierto. Siempre están repitiendo, esto evolucionó en esto, refiriéndose a especies distintas. Por ejemplo, dicen que los dinosaurios realmente no se extinguieron, sino que evolucionaron a aves, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que hay cambios dentro de una misma especie. Por ejemplo, si ustedes ven un perro hoy día, un caniche,
es un perro domesticado por el hombre, pero tiene muchísimas diferencias del perro ancestral común, ¿verdad? Pero sigue siendo perro. No es que el perro pasó a ser gato o cosas por el estilo, no. Siempre es dentro de la misma especie, ¿sí? Y fíjense ustedes los dibujos de cosas que no existen. Ahí están, ven ustedes un mono, ¿verdad? Que luego va caminando cada vez más erguido y se convierte en hombre, ¿verdad? Aquí está otro dibujo también, el Australopithecus, el Homo habilis, el hombre de Java, de Pekín, Neandertal, etc. Vamos a dar algunas pinceladas acerca de esto, ¿verdad? Fíjense ustedes el hombre de Java, 1891. ¿Qué es lo que encontró este señor Eugene Dubois? Encontró un cráneo que era de simio, un fémur humano, y estos estaban separados entre sí por 17 metros. ¿Cuál es la interpretación confiable que se dio en aquel momento? Que era el eslabón perdido. Era lo que nosotros nos faltaba para poder confirmar que el hombre realmente procede de seres simiescos. Sin embargo, esto es un fraude intelectual por este señor Eugene Dubois, que falleció en 1940. En 1938, 2 años antes de su muerte, él confesó que en Java, donde encontró el cráneo de simio y el fémur humano, él confesó haber encontrado 2 cráneos humanos más, pero que no comentó. ¿Por qué? Porque él pretendía dar a la ciencia la prueba de que el hombre provenía de seres simiescos. Este es un fraude, ¿sí? El hombre de Piltdown en 1912. ¿Cuál es la evidencia? Una pieza de mandíbula, 2 dientes molares y un pedazo de cráneo. De esta evidencia ellos hacen ese dibujo que ustedes ven ahí en su pantalla a la derecha, ¿verdad? De una mandíbula, de 2 dientes y de un pedazo de cráneo. ¿Y cuál es la interpretación confiable? Sin duda posible, un hombre que nos permite tener una relación con nuestros remotos ancestros, los simios, ¿verdad? Esto también fue expuesto como fraude deliberado, un engaño, donde participaron mucha gente conocida de la ciencia. Porque ¿cómo hicieron ellos? Dicen que limaron los dientes que encontraron y le pusieron productos químicos para darle apariencia de más antiguo. Esto es fraude y hasta hoy se sigue enseñando en los colegios, el hombre de Java, de Piltdown, etc. El tercer hombre que vamos a estudiar nosotros de paso, vamos a darle pincelada, es el hombre de Nebraska en 1922. Y la evidencia, un solo diente. Fíjense ustedes, ahí está el gráfico y realmente parece como que estuvieran buscando un diente, ¿verdad? ¿Y cuál es la interpretación que le dieron? Hombre simio. Sin embargo, esto se reinterpretó más adelante, ¿verdad? Y llegaron a la conclusión de que ese diente era realmente una especie extinta de cerdo. Ahí está el verdadero hombre de Nebraska. Ese es el verdadero hombre de Nebraska, ¿verdad? Y fíjense ustedes, ¿qué es lo que dice la evolución? Muerte, dolor, matanzas, espinos, luchas, sufrimiento, extinción. Todo esto siempre hubo a través de millones de años. ¿Es esto cierto? No es así. La Biblia dice que no hay millones de años y que no todo el tiempo hubo muerte, dolor, matanza, enfermedad, espinos, lucha, sufrimiento, extinción. Esto apareció después del pecado. Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando también algunas cosas. Mucho cambió el mundo después del pecado de Adán y Eva. Y no solamente afectó al hombre, sino también afectó a toda la creación, ¿verdad? Fíjense ustedes, ahí está, como dijimos la semana anterior, la clase anterior, todo proviene, según la evolución, de una sola célula que en el mar empezó a través de mutaciones y fallos, accidentes, azar y millones de años, se convirtió en la primera célula eucariota. De una procariota pasó a una eucariota y luego se formaron los animales del mar, como los peces. Después vinieron los anfibios, a través de ese mismo sistema, mutación más millones de años. Después vinieron los dinosaurios, los
mamut, los tigres con colmillo de sable, etcétera, hasta llegar a los seres simiescos, los cavernícolas y al hombre moderno, ¿verdad? Entonces, siempre hubo matanza, dolor, enfermedad, espinos, violencias, etcétera. Y siempre esto es lo que se está enseñando, como le estaba dando hace rato los ejemplos, millones de años, ¿verdad? Y cuando un profesor la próxima vez hable de millones de años, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantar nuestras manos respetuosamente y preguntarle, ¿estuviste allí? ¿Verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? No sean maleducados. ¿Estuviste allí? Porque nadie estuvo hace 25 millones de años. Pero si él te hace a la inversa, la pregunta, ¿estuviste allí? Podemos decirle, no, yo no estuve, pero conozco a un testigo de toda la creación, el mismo creador quien dejó su palabra. Y eso es lo que yo quiero explicarte hoy, ¿verdad? Y fíjense ustedes cómo funciona el sistema. Todos los días en la escuela, la evolución es la verdad, la Biblia se equivoca, eso es lunes, eso es martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y qué hace el niño el día sábado? Ve el televisor. ¿Y qué es lo que le dice la televisión? La evolución es verdad, la Biblia se equivoca. Entonces, esto es lo que el niño está absorbiendo de lunes a sábado. Y los domingos se van a la iglesia y se le cuenta una historia. La historia bíblica de hoy dice ahí es Jonás y el gran pez. ¿Y qué es lo que dice él? No, otra historia bíblica. Esto es aburrido, la iglesia es irrelevante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo se le está diciendo que la Biblia no es cierta, que la evolución es la verdad, etc. Y fíjense usted en este ejemplo también, este niño que quiere evangelizar a otro compañero. Jesús te ama, la Biblia lo dice. La Biblia no es verdad, le dice a su compañero. Y ahí le empieza a hacer algunas preguntas. ¿En dónde encajan los dinosaurios en la Biblia? ¿De dónde sacó Caín a su esposa? ¿Cómo sabes que hay un Dios? ¿De dónde vinieron todas las razas si un Dios creó a Adán y a Eva? Y este cristiano, como la mayoría, como el cristiano promedio, no tiene respuestas. No lo sé. Te dije que la Biblia no es verdad, le dice este niño. Y este niño se va con esas mismas dudas a sus padres. Papá y mamá, ¿pueden resolver estos problemas con la Biblia? ¿De dónde sacó Caín a su esposa? ¿Dónde encajan los dinosaurios en la Biblia? ¿Cómo sabes que hay un Dios? ¿De dónde vinieron todas las razas si un Dios creó a Adán y Eva? Y los padres no lo sabemos, esa es la respuesta. Esta es la situación de la iglesia hoy día. El promedio de cristianos no tiene respuestas, por lo tanto los hijos dicen, bueno, esto es solamente un pasatiempo, esto no es verdad, por lo tanto yo voy a irme a la iglesia mientras haga falta, mientras esté bajo techo de mis padres, pero ni bien yo pueda salir de la casa, yo ya no voy a irme. Esto no sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le damos respuestas muchas veces. Y fíjense ustedes cómo funciona la educación secular. Todo el tiempo se le está repitiendo esto a los niños. No hay absolutos, la evolución es verdad, la Biblia no es cierta, existen, o sea, hay millones de años, el hombre evolucionó a partir de criaturas parecidas a simios y esto es lo que el niño está aprendiendo. Entonces, esto es lo que se le inculca al niño en la educación secular. Llega el domingo, se le quiere enseñar historia bíblica y este predicador dice Jonás y el gran pez y alguna otra historia bíblica. Él ya está con el fundamento de que se le enseñó en la escuela, en la educación secular. No absoluto, la evolución es verdadera, la Biblia no es la verdad. Millones de años, hombre evolucionó a partir de seres simiescos, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bla, bla, bla. Historias, historias. Todas las historias son irrelevantes. Por lo tanto, no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios. Debería de ser al revés. Tanto en la iglesia como en los hogares deberíamos estar enseñándole estos principios. Dios es creador. La palabra de Dios es infalible. La Biblia es la respuesta. No hay muerte ante el pecado. No existen los millones de años. Y la evolución es falsa. Eso es lo que tenemos que inculcar en nuestros hijos y en nuestros alumnos de la escuela dominical, para que cuando el profesor en la escuela, en la universidad, en el colegio, quiera enseñarle todas estas falsedades, como que no hay absolutos, que la evolución es verdad, que la Biblia es falsa, que existen los millones de años y que el hombre evolucionó a partir de seres simiescos, él tenga una base y pueda responder, esto es irrelevante, usted me está mintiendo, la Biblia es la verdad, Dios es creador, etcétera. Esto es lo que suele pasar muchas veces. Los creyentes en la Biblia llegan a las universidades, ¿sí? A la educación secular,
y ya salen evolucionados, salen con esa mentalidad. Eso es lo que no debe pasar. Para eso nosotros tenemos que estar dándoles sólidas bases bíblicas a nuestros hijos. Fíjense ustedes lo que pasa en las escuelas y universidades del Estado, ¿verdad? Se les enseña la evolución y luego ya la mayoría, si es que no tuvo una sólida base, sale realmente creyendo esas atrocidades, porque eso es la verdad, son mentiras que no se pueden comprobar. Y dudan de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, esto es lo que está pasando. Nosotros estamos tranquilamente en nuestras iglesias y el humanismo y todas esas filosofías están realmente peleando contra nuestra cosmovisión cristiana. Ellos quieren derrumbar nuestra base de la creación, de que la Biblia es la verdad, y lo están logrando, ¿verdad? Muchas veces, sin que nosotros nos demos cuenta, están destruyendo todas nuestras barreras, destruyendo nuestro fundamento, el Génesis, etcétera. Fíjense usted lo que dice este señor Charles Templeton, perdón, disculpen. Charles Templeton dice, un factor principal en el dramático decrecimiento de la asistencia a los servicios de las iglesias alrededor del mundo es sin duda la irrelevancia de la predicación contemporánea. Fíjense usted qué triste es lo que él dice, pero a la vez que es cierto, ¿verdad? ¿Por qué cada vez hay menos gente en la iglesia? Porque dice él que la predicación contemporánea es irrelevante. No estamos predicando la palabra de Dios como se predicaba en tiempos antiguos. Ahora cualquier cosa es más importante que la palabra de Dios. Cualquier historia, cualquier experiencia toma el lugar de la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias realmente estudian los fundamentos que están en la palabra de Dios? Estudian Génesis desde el 1 hasta Apocalipsis 22-21. No, esto no vamos a enseñar porque si yo predico acerca del dar, del diezmar, no se va a enojar este hermano. No, porque si yo predico sobre inmoralidad, este hermano se va a enojar. No importa, hermano, hay que predicar lo que dice la Biblia, se enoje quien se enoje, ¿sí? Este señor, Charles Templeton, escribió un libro que se titula Farewell to Good, ¿verdad? Despedida a Dios, mis razones para rechazar la fe cristiana. Este señor falleció en el 2001. Vivió desde 1915, vendría a ser lo que nosotros conocemos como apóstata, ¿verdad? Porque estaba dentro de la iglesia, incluso se habla de que apoyaba en su juventud las campañas de evangelismo de Billy Graham, ¿verdad? Y que luego abandonó la fe cristiana. Y él dice, yo no creo que exista un ser supremo con atributos humanos, no en el sentido bíblico, sino que ese ser viviente es el resultado de fuerzas evolutivas eternas después de haber alcanzado su actual estado transitorio por millones de años. Él también abrazó luego la evolución. Y fíjense ustedes, nosotros hay dos puntos de vista nomás. La cosmovisión bíblica, que es la que nosotros tenemos como cristianos, que está basada en la palabra de Dios, que hay un Dios creador, que hay morales absolutos, etc. Y la cosmovisión naturalista, que dice que no hay Dios, por lo tanto, él no puede dar la moralidad no puede ser absoluta, es relativa, y sobre eso vamos a edificando nuestra cosmovisión, ¿verdad? Matrimonio bíblico, habla la Biblia, ¿verdad? Génesis 2:24, ¿verdad? Que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio para que se casaran, ¿verdad? Y les dijo fructificad y multiplicaos. Matrimonio, una pregunta, ¿verdad? Para la cosmovisión naturalista. Creemos en la santidad de la vida y ellos creen en la eutanasia. Cuando uno ya está con cierta edad y ya no sirve, entre comillas, aquí para la sociedad, y bueno, podemos nosotros ayudarle a que pasen ya a, a terminar su vida. Eso es lo que dice la cosmovisión naturalista. Nosotros creemos en la vida desde la concepción y ellos por eso están a favor del aborto. Pero ¿qué pasa si la cosmovisión naturalista afecta al fundamento de la cosmovisión bíblica? Y pasa esto, el resto se desploma. Cuando se tocan los fundamentos de la fe cristiana, entonces el resto se desploma. La moralidad del matrimonio, la santidad de la vida y que la vida comienza con la concepción. Todo eso se desploma si es que se afecta a nuestros fundamentos.
Por eso es como dice ahí el apóstol Pedro, que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, como dice 1 Pedro 3:15. Entonces, hay dos puntos de vista, dos puntos de partida nomás para poder estudiar cualquier tema. La cosmovisión bíblica, ¿verdad? Que está basada en la palabra de Dios, y la cosmovisión secular, que está basada en las teorías humanas. Eso me sirve para estudiar el universo y para estudiar, por ejemplo, el tema como el de hoy, los dinosaurios, ¿verdad? Dos puntos de partida nomás hay. Tenemos el punto de partida del hombre, que tiene la teoría de la evolución, la palabra del hombre, el naturalismo como base, y la palabra de Dios. Entonces me sirve para estudiar la raza, me sirve para estudiar los fósiles, el ADN, el grupo de personas, los cañones, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes en esta lámina, dice, si os he dicho cosas terrenales, es que eso es lo que dice Jesús a Nicodemo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Para si nosotros no estamos creyendo la palabra de Dios en cuanto a sucesos terrenales, ¿cómo vamos a creer realmente lo celestial? ¿Y cuáles son los sucesos terrenales, las cosas terrenales? La creación en 6 días, como vemos ahí, las historias bíblicas, el diluvio, la torre de Babel, etcétera. Si nosotros queremos acomodar lo que dice la Biblia con lo que dice la evolución, vamos a ver que siempre pasa esto, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es autoridad, que hubo una creación en 6 días, que hubo caída, que hubo diluvio, etcétera. Sin embargo, la teoría de la evolución, que es una opinión falible del hombre, dice que no hay ningún Dios creador, no hay caída, que existen millones de años y que la evolución es lo que realmente es verdad. Eso es lo que dice el humanismo. Nosotros somos cristianos, creemos lo que dice la palabra de Dios, el cristianismo, pero cuando uno intenta ponerlos de acuerdo, adivina cuál es el que sale modificado. La palabra de Dios, de ahí salen todas las teorías interpretativas, ¿verdad? Como día era, la teoría de la brecha, etcétera, por un intento de acomodar o de aceptar la opinión falible del hombre. Al revés debería de ser, debemos opinar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que enseña la evolución, el calendario geológico, ¿verdad? La era cenozoica, mesozoica, paleozoica, ¿verdad? Y la mesozoica es la más famosa, donde está el Cretácico, Jurásico, Triásico, etcétera. Eso es de acuerdo a la profundidad de la Tierra y de los fósiles que se encuentran en ellos, para poder saber cuántos años tiene cada fósil, ¿verdad? Y eso se mide con tecnología de carbono 14, radioactividad realmente, carbono 14, potasio, argón y otras cosas más que siempre se suele estudiar y que tanta publicidad tiene, ¿verdad? Pero esto es lo que enseña la evolución, que hace 3.5 mil millones de años más o menos empezó la vida en la Tierra. Pero nosotros tenemos otro punto de vista, tenemos como base a la palabra de Dios, que es el libro de historia del universo. Realmente muchos datos, muchos detalles no tenemos en la Biblia, pero las cosas que dice la Biblia es autoridad, ¿verdad? Nuestro pensamiento en cada área debe estar basado en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios realmente? Y yo creo que podemos resumir toda la historia humana en estas 7 Cs. 7 Cs de la historia lo llama el Ministerio de Respuestas en Génesis. La primera C es creación, ¿verdad? Fíjense ustedes que está al lado derecho de la pantalla, donde está en la parte de fondo blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había pecado al principio. Dios creó al hombre originalmente sin pecado, perfecto, como dice la escritura ya en Génesis capítulo 1, 2, ¿sí? Luego, ¿qué pasó? El hombre desobedeció al Creador y entró la corrupción en el mundo, ¿verdad? Porque debido a esa caída, el Señor maldice la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa. Espinos y cardos te producirá. A la mujer también le maldice Dios y le dice, con dolor darás a luz a tus hijos, etc.
La tercera C es catástrofe, ¿verdad? El diluvio de Noé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó a tal punto el pecado del hombre que el Señor se vio en la necesidad de enviar un diluvio para destruir completamente la tierra y empezar de nuevo con Noé y su familia. Luego viene confusión, la torre de Babel. El hombre trata de hacerse un nombre, se unen y quieren hacer una construcción que llegue al cielo para hacerse nombre en la tierra y tener contacto con los demonios. Eso dice la historia. Entonces el Señor lo que hace es confundir allí su lenguaje y cada uno se va con el que entiende su lenguaje. Luego viene Cristo, ¿sí? Después la cruz y la consumación. Fíjense usted, la consumación está al lado del fondo blanco nuevamente, donde no habrá pecado ya nunca más después, ¿sí? Entonces, a través de estas 7 Cs, uno puede estudiar la historia humana, ¿sí? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántas de estas C ocurre en Génesis? Pueden activar sus micrófonos y hablar. 4, Manolo. 4. Muy bien, estas 4 ocurren en Génesis. ¿Por qué es tan importante esto que le estoy diciendo? Porque ¿qué es lo que más se ataca? El Génesis. Se dice que Adán y Eva eran realmente es un mito. La fruta nunca existió. Que realmente el diluvio tampoco. Que la Torre de Babel es una historia como para reírnos, ¿verdad? O sea, que son absurdos bíblicos lo que dicen la gente que no cree en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar con defensa para poder presentar argumentos a favor de nuestra fe, ¿sí? Entonces, estas 4 Cs primera ocurre en el libro de Génesis, en los primeros 11 capítulos. Génesis 1 al 11 ocurre 4 de estas 7 Cs de la historia. Desde Éxodo, o desde Génesis 12, mejor dicho, hasta Apocalipsis ocurren las restantes 3 Cs. Entonces, ¿qué les parece si aplicamos estas 7 Cs de la historia en cuanto a los dinosaurios? ¿Sí? 7 Cs. ¿Cómo lo podemos aplicar? De la siguiente forma, ¿verdad? Fíjense ustedes, esta lámina ya lo vimos la vez pasada, desde Adán hasta Abraham hay aproximadamente 2000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo hay otros 2000 años y desde Jesucristo hasta el presente otros 2000, 6000 años hasta hoy. Entonces vemos la genealogía, ¿verdad? Lo que está pintado de celeste o de azul es la genealogía que va por medio de Natán, que lleva realmente a María, ¿sí? La madre del Salvador. Y la que está pintada de color lila es la genealogía por medio de David a través del linaje real. Va por Salomón, Roboam, etcétera, y va hasta José. Entonces, 4000 años ahí es de Adán hasta Cristo. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Aplicando las 7 C de la historia en cuanto a los dinosaurios. Fueron creados hace aproximadamente 4000 años, ¿sí? Caídos hace aproximadamente 4000 años. Hubo el diluvio hace 2348 antes de Cristo. Atenuados y encontrados a partir del año 1800, ¿verdad? Eso es lo que vamos nosotros a estudiar en esta noche. ¿Qué les parece si acá hacemos nuestra pausa? ¿Sí? Vamos a pedir nuevamente la bendición del Señor y ya empezamos con esta segunda parte, ¿sí? Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Hola, ¿escuchan? Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, vamos a orar, entonces iniciamos esta segunda parte, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que se ha conectado. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando a través del estudio de tu palabra, que podamos, Señor, someternos a lo que ella dice, que podamos aprenderla, que podamos amarla, que podamos deleitarnos en ella, como dice tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por la vida, por las grandes bendiciones que hemos recibido de ti. Gracias, Señor, por la sanidad de mi hermano Dani, porque mamá también está mejor.
Te rogamos, Señor, por la hermana Shirley, que pueda estar recuperándose y volver también a estar con sus familias. El resto de esta noche, el estudio lo dejo en tus manos, agradecido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Amén. podemos hablar de los dinosaurios, de estos seres fascinantes, hasta en 5 épocas o etapas diferentes, ¿verdad? Creados. La Biblia no dice exactamente, no describe la creación de los dinosaurios, pero podemos nosotros tomar algunos principios para poder saber cuándo fueron creados, ¿sí? Fíjense ustedes los días de la creación en Génesis. Día 1 dice que el Señor creó los cielos y la tierra, tiempo y luz, ¿sí? En el día 2 se separaron las aguas y se creó la atmósfera. En el día 3, tierra seca y vegetación. Día 4, el sol, la luna y las estrellas. Día 5, los animales marinos y las aves, ¿sí? Fíjense ustedes, ahí les señalé también un animal marino muy interesante que vamos a estar estudiando más a fondo más adelante. En el día 5 fue creado, este es un plesiosaurio, ¿verdad? Por su cuello largo, que era un dinosaurio del mar. Y en el día 6, animales terrestres y el hombre, entre ellos también los dinosaurios, como el tiranosaurio. Fíjense ustedes lo que dice Génesis 1, 20, 21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Los grandes monstruos marinos, entre esos están el plesiosaurio, el mosasaurio, entre otros, ¿sí? Versículos 22 y 23. Y dijo, y Dios los bendijo, perdón, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Fíjense ustedes los grandes monstruos marinos. Ahí está al costado, a la izquierda, ¿verdad? De su pantalla, está el plesiosaurio y a la derecha el mosasaurio, ¿verdad? Comparado con otros animales del mar. Aquí estamos viendo el tamaño, ¿verdad? Con un tiburón, por ejemplo, si nosotros comparamos, ahí está también un bote donde están 2 hombres y el tamaño gigantesco, colosal de estos animales. Este es el plesiosaurio, también crecía bastante. ¿En qué día entonces Dios creó al tiranosaurio Rex? La Biblia no dice exactamente así, pero sabemos nosotros por lo que dice Génesis capítulo 1 que en el tiranosaurio es un animal terrestre y la Biblia dice que en el día 6 fueron creados todos los animales terrestres. Por lo tanto, el tiranosaurio fue creado en el día número 6 de la creación. Fíjense ustedes lo que dice en Génesis 1, 24, 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en el día 6 fueron creados los animales terrestres. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, algo así habrá sido en el Edén, ¿verdad? El hombre con los dinosaurios. Ahí está Adán dando de comer al Triceratops y Eva encima de este animal, ¿verdad? Que medía más o menos hasta 3 metros, dice de la cabeza hasta la cola. Y de altura llegaba incluso hasta 2 metros. Y fíjense usted ahí algo interesante que la vez pasada ya mencionamos, ¿verdad? Que probablemente no tenía el nombre de dinosaurio, ya que eso inventó en 1841 el señor Ricardo Owen, ¿sí? Probablemente tenía otro nombre el dinosaurio. Ahí dice Behemoth, como está descrito en Job capítulo 40, el brachiosaurio. Algo así habrá sido en el Edén, ¿verdad? El dinosaurio siguiendo al hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor puso al hombre para que señoree sobre la creación. Dieta del dinosaurio. Acá entramos en otro debate.
Fíjense ustedes los dientes de lo que se encontraron en los fósiles de dinosaurios. Fíjense ustedes, dientes hasta de 20 a 30 centímetros de longitud, ¿verdad? ¿Cómo es que comía? O sea, ¿qué se alimentaba el tiranosaurio? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que todos los animales, incluso el hombre, solamente podían comer del huerto, frutos, ¿sí? Frutos y vegetales, como vemos ahí. Cuando el tiranosaurio tenía hambre, lo que le venía a la mente eran esos frutos, ¿sí? La dieta en el Edén, esto era manzana, pera, uvas, etcétera. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Por lo tanto, al principio, la creación original era totalmente herbívoro, ¿sí? No había carnivorismo. Eso llegó a partir de la caída de Adán y Eva en el pecado. Entonces la dieta en el Edén, fíjense ustedes, probablemente así comía el tiranosaurio Rex, comía uvas o melón o sandía, ¿verdad? Y fíjense ustedes este cráneo, ¿verdad? De un oso que se alimenta solo de bambú. Si uno mira su diente, vamos a decir que van a comer carne, sin embargo, solo se alimenta de bambú. O este cráneo de murciélago, perdón, cráneo de lobo, como dice ahí, se alimenta de carne y es muy parecido a fósil anterior, ¿verdad? Que tiene los mismos prácticamente colmillos y dentadura, que se alimenta solamente de bambú. O este cráneo de murciélago solamente se alimenta de frutas. Si nosotros vemos su dentadura, vamos a decir que es carnívoro. No, es solamente se alimenta de frutas, es frugívoro, ¿sí? Y este mono rabón de Sudamérica se alimenta también de nueces, frutas y vegetación. No come carne. Por lo tanto, el hecho de que tenga colmillos bien afilados no significa necesariamente que sean carnívoros. Y el oso panda, fíjense ustedes, hay tremendo colmillo que tiene, pero solo come bambú. Dice ahí Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Eso es muy importante. ¿Por qué les digo eso? Dios dice que su creación es buena en gran manera. Y fíjense ustedes, si nosotros creemos en la evolución, ¿verdad? Que todo esto de millones de años, muerte, dolor, matanza, enfermedad, espinos, lucha, sufrimiento, extinción, que están en el registro fósil, ¿cómo es que Dios puede decir que era bueno en gran manera el Edén si estaba, por decirlo así, fundamentada en todos estos fósiles, sufrimiento, maldad, muerte, dolor, etcétera? No puede ser, no tiene sentido. No podemos creer en la evolución más lo que dice la Biblia. No tiene sentido. La segunda parte es la caída. Primero, creación. En el día quinto fueron creados los dinosaurios marinos y en el día sexto los dinosaurios terrestres, ¿sí? En el día quinto también fueron creados los dinosaurios que vuelan, ¿verdad? Como el pterodáctilo, el pteranodón, etcétera. Entonces, esos 2 días fueron en donde el Señor les creó a ellos. Caída, después del pecado, ¿cómo le afectó el pecado de Adán y Eva a la creación y especialmente a estos animales, a los dinosaurios? Según Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa de un redentor, Génesis 3:15. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas son las maldiciones que ocurrieron por la caída del hombre. Entonces, la creación entera sufrió las consecuencias de la caída del hombre en pecado. Dice ahí en Romanos, 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Saben hasta qué momento va a estar esta creación gimiendo a una como con dolores de parto? Hasta que se manifiesten, dicen los hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Cuando ocurra el arrebatamiento y luego la segunda venida, esto va a cambiar radicalmente y más aún después del milenio, donde va a volver a su estado original, ¿verdad? Donde no va a haber pecado ni consecuencias de dicho pecado, ¿sí? Ahí están las consecuencias de la caída. Uno, la serpiente juzgada físicamente, Génesis 3:14. Probablemente esta tenía miembros y caminaba, no se arrastraba como nosotros conocemos hoy. Segundo, los animales son maldecidos, ¿sí? Tercero, Eva juzgada físicamente al aumentar los dolores de parto, Génesis 3:16. Adán y Eva son juzgados físicamente con el inicio de la muerte, pues polvo eres, dice la Biblia, y al polvo volverás. Quinto, la tierra, el suelo es maldecida en Génesis 3:17. Y la implicación, Dios mató los primeros animales o animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva debido al pecado. Atiendan bien lo que les voy a decir, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando pecaron Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? ¿Y qué es lo que trataron de hacer? Cubrirse con hojas de higuera. Sin embargo, el Señor no aceptó eso, no lo aceptó. El Señor tuvo que matar un animal, probablemente ya luego un corderito, y taparlos, proveerles de vestido para que no se vea su desnudez. Por lo tanto, este evento es algo fundamental, algo que Adán y Eva le habrán contado a sus hijos. Cuando nosotros desobedecimos, comimos del fruto prohibido y nos cubrimos con hojas de higuera, el Señor no aceptó. Él tuvo que sacrificar un animal, probablemente un cordero, derramar su sangre y de eso hacer túnicas para ellos. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente que el pecado como consecuencia trae derramamiento de sangre. Por lo tanto, si yo quiero ofrecer un sacrificio por el pecado, una ofrenda por el pecado, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ofrecer un animal en holocausto, debo sacrificar ese animal. No debo ofrecer del fruto de la tierra como lo hizo Caín, porque la tierra, dice ahí en el quinto punto, estaba maldecida, ¿sí? Estaba maldita por culpa del pecado de Adán. Sin embargo, Dios mostró un camino y más adelante lo aclara en Hebreos 9:22, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ellos sabían, Adán y Eva, lo que pasó en el Edén, por lo tanto, ellos ya le comunicaron. Por eso es que al llegar a cierta edad, Abel y Caín ofrecieron a Dios ofrenda. ¿Y por qué el Señor aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Caín es prototipo de aquellos que creen en sus obras como medios para salvarse. ¿Se entiende? No es esa forma que el Señor proveyó para que nos salvemos. Él proveyó un animal para que se cubra la vergüenza de la desnudez y las consecuencias del pecado. Entonces, fíjense ustedes esta lámina. Come y sé sabia, le dice la serpiente a Eva.
Esta comió y le dio a su marido Adán, y todo el universo pagó las consecuencias. Fíjense ustedes, este pequeño animal que fue sacrificado por el Creador para poder vestirlos a ellos con túnicas de pieles. Aquí ya vemos que la consecuencia del pecado fue el derramamiento de sangre de un inocente. Y esto nos lleva a semblanza de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cómo le presenta Juan el Bautista allá en Juan capítulo 1, versículo 29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, después de la caída, ya el tiranosaurio no pensaba en frutas y en vegetales, ya pensaba en elefantes, en brachiosaurios, en jirafas, en caballos, etc. Ya no quería comer frutas por culpa del pecado. Y esto es lo que vemos, ¿verdad? Aquí está cazando a un triceratops, ¿verdad? Comiendo su carne. Y esto vemos en el registro fósil. Fíjense ustedes, evidencia fósil de dieta carnívora. Gato, dientes de sable, un tigre, dientes de sable mordiendo el hueso de otro gato sable, o sea, el fémur de otro gato. Fíjense ustedes. Y les pregunto a ustedes, según la evolución, la fosilización tarda miles de millones de años. Entonces, les pregunto, ¿cómo es que tenemos este registro de un gato fósil perforando el fémur de otro gato fósil, perdón, de otro gato sable? Esto no ocurrió en miles de millones de años, esto ocurrió rápido. Justo cuando estaba cazando a otro animal, vino el diluvio, los enterró vivos y quedó como evidencia este registro fósil. Esto no ocurre en millones de años, esto ocurre en poco tiempo, ¿sí? Y este pez comiendo otro pez es una evidencia de carnivorismo, ¿verdad? ¿Cómo será que se formó este fósil? Según lo que nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios. Muy probablemente en los días o en los minutos previos al diluvio estaban estos dos peces en el mar y se encontraron, ¿sí? ¿Qué pasó? El pez más grande se comió a este pez más pequeño y en ese momento ocurrió el diluvio. Por lo tanto, quedó enterrado por lodo, mezclado con agua, se mineralizó y se fosilizó. Eso fue lo que pasó. Esto no ocurre en millones de años, esto ocurre en un periodo breve de tiempo, rápido. Tiene que haber muerte repentina, enterramiento simultáneo y tiene que estar lejos de los roedores, de los parásitos, de las bacterias que corroen la carne. ¿Se entiende? Y todo eso suena a diluvio, a catástrofe. También vemos en el registro fósil unas plantas con espinos, ¿verdad? Si esto tiene millones de años, entonces, ¿cómo es que ya tienen espinos, siendo que la Biblia dice que aparecieron los espinos después del pecado de Adán y Eva? ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 3? Por cuanto esto hiciste, dice, espinos y cardos te producirá la tierra y esta será maldita. Por lo tanto, los espinos y cardos tienen como máximo 6,000 años sobre la tierra, no más. Si Dios maldijo la tierra con espinos después que Adán pecó, ¿por qué encontramos fósiles de espinos de hace millones de años? ¿Verdad? Eso es mentira, no es cierto. No existe millones de años. Y fíjense ustedes esta información también. Se le hizo radiografía a los huesos de dinosaurios, a más de 10,000 huesos de dinosaurios en Estados Unidos. Y dice este investigador John Whitehead, muchos dinosaurios tenían cáncer, descubrieron los investigadores. Sus tumores eran como los de pacientes humanos, lo que demuestra que el cáncer ha existido esencialmente sin cambios durante mucho tiempo. Las enfermedades se ven iguales independientemente de la criatura afectada, dice Bruce Rothschild. Entonces, en el registro fósil se vio que había dinosaurios con cáncer, con tumor cerebral, con artritis, con huesos rotos, etcétera. Por lo tanto, todo ese registro es posterior al pecado. Antes del pecado no había cáncer, no había artritis, no había huesos rotos, no había tumor cerebral ni nada de eso. ¿Se entiende? Estos fósiles tienen menos de 6,000 años porque son posteriores a la caída del hombre y tienen mucho menos. Incluso vamos a mirar algunas láminas más adelante. En tercer lugar está el diluvio, ¿sí? Primero la creación en el día quinto y en el día sexto, dependiendo si era animal del mar, de la
si era ave o si era terrestre. Y luego vemos la caída, fueron afectados porque ya no eran solamente herbívoros, también ya existió el carnivorismo, el tiranosaurio Rex empezó a comer carne. Y luego el diluvio, ¿verdad? Y fíjense ustedes cómo se nos presenta muchas veces al arca de Noé. ¿Ven? ¿Ustedes les parece correcto que se presente a un niño esta lámina, por ejemplo? ¿Es correcto pensar así el arca de Noé? Les pregunto a ustedes. Nosotros somos cristianos y creemos que el arca de Noé fue algo real, que el diluvio ocurrió, que afectó al mundo entero. ¿Les parece que algo así habrá sido el arca, sí o no? No, Manolo, porque el arca de Noé estaba todo cerrado. A este se le ve afuera a los animales. Así mismo, aparte que va a resistir una olada, un maremoto, etcétera, una erupción volcánica, ¿va a resistir esto? No, por supuesto No que va a no. resistir. Por lo tanto, esta clase de imágenes no debemos mostrar a los niños, porque si no nosotros mismos estamos haciéndoles pensar que esto es un mito, ¿sí? Esto fue algo real. El arca fue algo totalmente diferente, algo como dice Catalino, algo bien cubierto, algo bien preparado como para resistir tormentas, como para resistir maremotos, etcétera. La mayoría de las arcas aparecen tan pequeñas y más llenas de gente, dice. No era así. Vamos a ver ahora la capacidad del arca. Fíjense ustedes, el arca de Noé, si nosotros medimos en codos, el codo es una medida que va desde la punta del dedo hasta el codo, ¿verdad? Y dependiendo de la persona, si la persona es pequeñita, va de 45 y si es grande, hasta 54 centímetros un codo. Por lo tanto, si nosotros quitamos en la medida más pequeña, 45 centímetros, y lo multiplicamos por la medida que da allá en Génesis capítulo 6 en adelante hasta el 8, se van a dar cuenta que el arca medía aproximadamente 133 a 150 metros, una cuadra y media de longitud. Tenía 22 metros de ancho, ¿sí? Y 13 metros de altura aproximadamente, un poquito más tal vez. Entonces, si ustedes ven, tenía un volumen para 13.960 metros cúbicos, 13.000 kilos podía haber pesado. Y tenía la capacidad de 522 vagones de ferrocarril, capacidad de carga para llevar 125.280 animales del tamaño de una oveja. Realmente era impresionante, gigantesco, ¿verdad? Según lo que dice ahí en Génesis capítulo 6, 14 al 16, cuando el Señor le da las medidas. Tenía la capacidad por lo menos para tener 2,747. Y fíjense usted a escala el tamaño de un brachiosaurio ahí dentro, ¿sí? O de un elefante o una jirafa, etcétera. Entonces vino el diluvio, pero el arca era totalmente diferente al que habíamos visto. Fíjense ustedes, algo así habrá sido el arca. Y estaba firme ante esas oleadas. Realmente no le afectó, no entró agua. Fue bien construida por Noé con todos los requisitos y las instrucciones que dio el Señor, ¿sí? Entonces, tenía capacidad más o menos de 522 vagones de ferrocarril y realmente nosotros, según lo que vamos a hacer unos cálculos, alrededor de 7.000 animales nomás necesitamos para tener toda la diversidad que hoy tenemos. Entonces, ¿cuántos trailers entraría en el arca de Noé? Aproximadamente 450 camiones tipo trailer. Imagínense usted, gigantesco era el arca de Noé. Y fíjense usted esta réplica en Kentucky, Estados Unidos. Ahí tienen ustedes los edificios ahí al lado. Y fíjense usted, algo gigantesco, algo así habrá sido el arca mientras Noé predicaba en la antigüedad. ¿Cómo entraron los dinosaurios en el arca? Primero porque hay dinosaurios muy grandes como los saurópodos, ¿verdad? Que medían hasta 30 metros de longitud desde la cabeza hasta la cola, ¿verdad? Y medían incluso algunos hasta 15 metros de altura, ¿sí? Y son muchos. Por ejemplo, solamente de esta familia Ceratopsia, del cual viene el Triceratops, el Pachyrhinosaurio, etcétera, hay más de 50 tipos, ¿verdad? Entonces,
La mayoría se imagina así el arca de Noé, ¿verdad? Tratando de meter a un tiranosaurio o un brachiosaurio dentro. Y ahí uno que no cree en la palabra de Dios burlándose, ¿verdad? Dinosaurio en el arca de Noé de ninguna manera. Eso es una... Se burlan, ¿verdad? Sin embargo, algunos, por ejemplo, piensan que Noé estaba así tratando de meter un dinosaurio. No hay tal, ¿verdad? No hizo falta. Esto es lo que quiero que entiendan bien, mis queridos hermanos. Acá vemos que hay más de 50 tipos, solamente los de la familia Ceratopsia, del cual el ejemplo más representativo es el Triceratops. No hacía falta que estas 50 familias esté cada uno con su pareja. No, solamente uno que tenga toda la información genética como para que después de bajar del arca y se reproduzcan, puedan dar todas las variantes que había en ese mundo antes del diluvio. ¿Se entiende? O sea que un representante de la familia Ceratopsia con su esposa era suficiente como para poder preservar todos los rasgos de esta familia. Lo mismo ocurría con los saurópodos, el Mamenquisaurus, Apatosaurus, Diplodocus, Camarasaurus, etc. No hacía falta que entren cada uno de estos en el arca. No, con uno solo que tenga toda la genética como para que después de salir del arca puedan volver a recrear o reproducir todas las especies que habían antes del diluvio, ya era suficiente. Un brachiosaurio con otro brachiosaurio, y eso habían luego las diferentes variedades, ¿sí? Tantos dinosaurios en el arca, pregunta. Noé fue un hombre muy inteligente. Vivió 950 años, como dice allá en Génesis 9:29. Llevó seguramente solo a bebés, adolescentes o jóvenes. Imagínense a ustedes, si yo les digo va a haber una catástrofe universal y necesitamos que la raza humana sobreviva. Y el hermano Pedro le trae a su abuelo y a su abuela. ¿Les parece a ustedes coherente eso? No, no hay tal. Nosotros necesitamos personas jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, para que pueda sobrevivir y luego reproducir otra vez la raza humana. Lo mismo sucede con los animales. Cuanto más grande era el animal, quiere decir que tenía más edad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los reptiles, ¿verdad? O estos lagartos, ¿verdad? Como los dinosaurios, tenían la capacidad de crecer durante toda la vida. Por eso es que llegaban a esas dimensiones. Anteriormente, imagínense ustedes, Noé vivió 950 años y que haya un dinosaurio que tenía más o menos la edad de Noé, el tamaño que habrá tenido, ¿verdad? Pero no hace falta meter ese dinosaurio que ya está viejo, que ya no puede reproducirse en el arca. Nosotros necesitamos bebés o adolescentes para poder luego reproducir a los dinosaurios, a esa raza, después del diluvio, ¿sí? Entonces, así seguramente habrá construido Noé y su familia el arca. Si nosotros tenemos todos estos conceptos que le acabo de dar, hay más o menos de dinosaurios 60, 80 familias en total. Ventajas, los pequeños no comían mucho, dormían más y se reproducirían después del diluvio. A pesar de que había dinosaurios tan grandes, todos nacían de huevo. Y el huevo más grande que se encontró es más o menos del tamaño de una pelota de fútbol americano. Ese era lo más grande. Por lo tanto, a pesar de ser gigantesco, algunos dinosaurios realmente cuando nacían eran pequeñitos, como estos dinosaurios que vemos acá. O este estegosaurio, ¿verdad? Pequeñito naciendo de huevo. O triceratops. Entonces, si vamos a hacer un cálculo, aproximadamente con 3.000 familias animales se podría repoblar de nuevo la Tierra. Probablemente, si nosotros calculamos eso multiplicamos por 2 por su pareja, 6.000 a 7.000 animales en el arca ya es suficiente para repoblar con todo lo que había antes del diluvio. Tercero, había lugar de sobra en el arca. ¿Cuántos animales del tamaño de una oveja podían entrar en el arca según le estaba diciendo? 125.000 y solamente 7.000 aproximadamente habrá entrado en el arca. Fíjense ustedes este cálculo de dónde sale, ¿verdad? 546 tipos de mamíferos, 285 aves, reptiles 320, anfibios 248. Peces, claro que no entraron, no hacía falta, ¿verdad? 7.000 animales ya era suficiente como para repoblar la tierra entera. Y ahí está el arca, ¿verdad? Y los animales intentando entrar en ella. Fíjense ustedes, aquí
está el brachiosaurio, ¿verdad? Tratando de entrar en el arca, acá el estegosaurio y otros animales. Eran pequeñitos, más o menos del tamaño de un elefante, ¿verdad? Estos eran todos adolescentes probablemente. O ahí ven ustedes al tiranosaurio Rex viniendo también para escapar del diluvio. También más de lo mismo, el brachiosaurio, elefante, jirafas, el pteranodoma ahí volando, fíjense ustedes, entrando en el arca. También el canguro, Parasauriolopus, etcétera. Estegosaurio. Probablemente Noé estaba así con un tiranosaurio, ¿verdad? O un estegosaurio ya dentro del arca, ¿verdad? Esto habrá sucedido en el arca y Noé predicando. Y fíjense ustedes qué analogía habrá con lo que es la predicación de hoy, lo que dijo Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice en Juan 19. Seguro que nos estaban predicando. Entren al arca, pasen por esta puerta, se van a salvar del diluvio que está viniendo. El Señor enseguida va a mandar y nadie le hacía caso. Todos se burlaban de él. Este está un loco, este está loco, no va a venir ningún diluvio. Pero al final se cumplió lo que dijo Noé, vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Y qué pasó? No solamente hubo lluvia durante 40 días y 40 noches, sino también dice la Biblia que se abrió, dice la tierra. Hubo erupciones volcánicas, se separaron las placas tectónicas, maremotos, terremotos, etcétera. ¿Y qué pasó con los animales que no entraron en el arca? Y los humanos que no entraron, y ahí está. Se subían a las montañas tratando de sobrevivir, pero dice la Biblia que el punto más alto de la tierra fue sobrepasado hasta por 15 codos, 7 metros más o menos de altura. ¿Para qué eso? Para que el arca pueda entrar en parte también en el agua y no chocar contra los montes, ¿sí? Entonces, por eso el Señor dejó que traspasaran 15 codos por encima del punto más alto de la tierra. ¿Y qué pasó con los demás animales? Fueron arrastrados, fueron enterrados vivos por lodo y esos fueron fosilizados. Auxilio, me voy a convertir en fósil, dice esta lámina. Y se fosilizaron, ¿sí? ¿Y qué realmente son los fósiles? El diluvio fue un evento geológico universal y queda como evidencia millones de cosas muertas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la tierra. Si el diluvio realmente es un evento real, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Millones de cosas muertas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la tierra. ¿Y qué es lo que encontramos? Millones de cosas muertas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la tierra. ¿Verdad? Y luego el post-diluvio. Ahí están el tiranosaurio y todos los demás, todas las demás especies saliendo del arca, con su playera de yo sobreviví al diluvio, ¿verdad? Como para toda esa playera. ¿Y quién fue el que lo proveyó? Noé, ¿verdad? Yo sobreviví al diluvio. Pero el mundo era totalmente diferente al que era antes del diluvio. El mundo postdiluviano, dice ahí, la criatura de la extinción pudiera ser más pronto de lo que pensaba. Y ahí viene la cuarta parte, la atenuación. ¿Por qué ya no nosotros hoy no vemos los dinosaurios si es que sobrevivieron al diluvio? Fíjense ustedes en esa lámina, tiene bastante información. Cuando sobrevivieron al diluvio, había todas las especies de dinosaurios que había antes, pero el mundo cambió, ya no había tanta comida, también la dieta del hombre cambió, ya no era solamente herbívoro, también empezó a comer carne y empezó también seguramente a comer dinosaurios, por lo tanto cada vez había menos, hasta que fueron desapareciendo y la parte de abajo ya solamente se cuenta como algo que existió, pero que ya no se ve y luego ya se transmite de hijo a hijo y ya queda solamente como una historia, como una leyenda, como dragones, como dice ahí. ¿Por qué fueron atenuándose los dinosaurios? Primero por el cambio del medio ambiente. Ya no había tanta comida como antes del diluvio. Fueron cazados por el hombre. Ya le dije, el hombre ya no era solamente herbívoro, también empezó a comer carne. Génesis 9 dice a Noé y a sus hijos, el Señor, que podían comer ya animales. Tercero, por enfermedades. Ya dijimos, el mundo cambió totalmente. Había más enfermedades, había más problemas genéticos. Ya esa capa de agua que estaba por encima de la tierra ya no lo protegía, ya no estaba porque cayó en el diluvio.
y por los eventos catastróficos, la era del hielo, etc. Todo eso fueron motivos para que vayan disminuyendo el número de los dinosaurios. Y la evolución dice que los dinosaurios empezaron a extinguirse por culpa de un meteorito que cayó sobre la Tierra y destruyó todo. Imagínense un meteorito que destruye a todos los animales. No tiene mucho sentido, pero ellos creen eso, una de las teorías. Otra teoría es que enfermaron todos y se murieron, ¿sí? De enfermedad. Una epidemia y murieron todos. O por falta de alimentos, ¿verdad? No había alimentos y perecieron por falta de esa falta de alimentos. O porque había demasiada comida, por lo tanto, por gula, fallecieron también según otros. Otros piensan que evolucionaron a aves. Entonces, imagínense ustedes al tiranosaurio Rex tratando de volar. Algo así habrá sido. Eso no es cierto, hermano, no crean, es mentira. Todo esto que nos muestran las grandes revistas, los grandes científicos, que los dinosaurios evolucionaron, que de los miembros superiores empezaron a surgir alas, etcétera, es mentira. Esto es falso, ¿sí? No tiene ninguna base científica. Entonces, los dinosaurios simplemente murieron, no hay misterio. Pero planteémonos esta pregunta: ¿los dinosaurios están de verdad extintos hoy? ¿O hay alguna posibilidad de que estén con vida aún en algún lugar? Fíjense ustedes, este pino, Wollemia nobilis, es su nombre científico. Dice que era comida de los dinosaurios. Por lo tanto, según la evolución, tiene mínimo 150 millones de años, ¿sí? Sin embargo, se encontró en los 70, 80 o para el principio de los 90 en Australia. Existen hasta hoy, no están extintos, ¿sí? Se encontró el pino Wollemia nobilis en Australia. O los cocodrilos, como dicen los evolucionistas. El diseño del cuerpo del cocodrilo no ha cambiado en más de 240 millones de años y es antes de los dinosaurios. Por lo tanto, el cocodrilo hasta hoy está todavía. ¿Será que algún dinosaurio no está vivo? Interesante. O por ejemplo el tahuá. A nosotros nos toca de cerca esto. ¿Por qué? Porque estos cerdos o esta especie de cerdo, ¿verdad? Se creían extintos, pero aún viven. ¿Saben ustedes dónde se encontró el tahuá que vivía todavía? En el Chaco paraguayo, en los 70, ¿verdad? Una especie de cerdo que se creía extinto se encontró en el Chaco, ese es el tahuá. Y fíjense ustedes algunas leyendas, y acá quiero que atiendan bien lo que les voy a decir, ¿verdad? Hay muchas leyendas de lago Ness en Escocia, ¿sí? Que es bien interesante, donde se describe una criatura que vive en el lago y que aparece de tanto en tanto con un cuello largo. No todo lo que se dice yo creo que es cierto, pero probablemente hasta hace muy poco tiempo había ahí un plesiosaurio, porque la característica que mencionan del monstruo del lago Ness va con un plesiosaurio. No lo sé, solamente lo pongo para que ustedes puedan estudiarlo por su cuenta, pero es interesante, ¿verdad? Porque todos describen básicamente lo mismo. Un ser muy grande que vive en el lago, en la profundidad y que aparece de tanto en tanto, y lo que todos coinciden es que tenía un cuello largo. Interesante. O ropen, ¿verdad? Que es un ave que es grande, que tiene una cresta en la cabeza y sus alas no son de plumas, sino son de filamentos. Por lo tanto, va más bien con esto, ¿verdad? Tal vez un pterodáctilo, ¿verdad? Que hasta hace poco existía. No lo sé, lo pongo a consideración de ustedes, pero si nosotros encontramos un dinosaurio vivo hoy, para nosotros no hay ningún problema, porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Sin embargo, para la evolución va a ser un tremendo problema. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hace millones de años que se extinguieron, pero seguro que van a inventar cualquier otra historia con tal de no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dinosaurios, en realidad no hay misterio. Se extinguieron por culpa del pecado. Pero acá les voy a poner a consideración esto, las leyendas de dragones. Probablemente los dragones de antes son los dinosaurios en la historia.
A los dinosaurios probablemente se les llamaba dragones en la antigüedad. Y ya hablamos la lección anterior, dragón en hebreo es tanín, y esa palabra se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Fíjense ustedes, por la descripción a veces de lo que dice la Biblia, tal vez encaje en un plesiosaurio, por ejemplo. Salmo 74:13 en la Reina Valera dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Sin embargo, la versión Torres Amat traduce esa palabra tanín, que acá dice monstruos de agua en la Reina Valera, como dragones, ¿verdad? Que no es incorrecto, es correcto. Y en Isaías 36 se nos habla de la serpiente que vuela, probablemente algo así como un teranodón. Por lo tanto, esa palabra tanín probablemente que se refiere a dragón en la antigüedad sea realmente los dinosaurios que nosotros conocemos hoy. Y fíjense ustedes las leyendas de dragones en el mundo, todas estas artesanías, ¿verdad? En el mundo, todos estos monumentos en el mundo acerca de los dragones. La bandera de Gales, por ejemplo, este dragón que está acá. O, por ejemplo, la leyenda de San Jorge y el dragón. Interesante, ¿verdad? Se describe a un lagarto grande, probablemente un dinosaurio que nosotros conocemos hoy con ese nombre. Entonces, si el hombre y el dinosaurio convivieron, probablemente esto habrá sido común, que se encuentre un hombre con un dinosaurio y que por sobrevivencia el hombre tenga que matar al dinosaurio para poder descansar después de varios días. Imagínense ustedes si matamos un dinosaurio y tenemos una familia de aproximadamente 10 hijos. ¿Para cuánto tiempo vas a alimentarte de un tiranosaurio, por lo que tiene 4 a 5 metros de la cabeza hasta los pies y 4 metros de altura, ¿verdad? Miles de carne, miles de kilos de carne. Vas a descansar un buen tiempo hasta volver a cazar. Entonces, probablemente esto ocurrió mucho en la antigüedad. Y ahora vamos a ver algunas pruebas de que el hombre convivió con dinosaurios. Fíjense ustedes, esta es la catedral de Carlisle, al norte de Inglaterra. Y fíjense ustedes, esto es el interior de esa catedral. Y fíjense ustedes la alfombra que se ve ahí. Y vamos a agrandar el dibujo que se ve en la alfombra. Es esto que se ve acá. Es la tumba del obispo Richard Bell, que murió en 1496. Su tumba está adornada en la catedral de Carlisle en Inglaterra. Contiene una placa que es 400 años antes del primer descubrimiento de dinosaurios. Esto indica que los dinosaurios estaban vivos en 1496. Es figura de dos cuellos largos o dos brachiosaurios, ¿verdad? Encontrándose. O ese petroglifo, ¿verdad? Hallado en la caverna Havasupai en Canyon, Arizona, ¿verdad? Fíjense ustedes, parece realmente la figura de un edmontosaurio. O esto también un brachiosaurio. Acá, por ejemplo, se pintan los límites de esta obra de arte, por decirlo así, en piedra, y se nota realmente que parece un cuello largo con cola larga. También esta imagen, ¿verdad? Que ampliamos ahí, que se nota que realmente es un brachiosaurio. O esta imagen en Angkor Wat, en Camboya, ruinas antiguas, aproximadamente del año 1200 después de Cristo, ¿verdad? Donde se ven estos monumentos, y si agrandamos es realmente la figura de un estegosaurio, ¿verdad? Todo esto nos hace pensar que hasta 1200, 1400, 1500 aún había encuentro entre hombre y dinosaurios. O esta arquitectura, ¿verdad? Un plateosaurio. O esta pintura de nativos en Australia, donde se ve que están alrededor de agua, un ser gigantesco como un plesiosaurio por su cuello largo, tratando de cazar ahí los nativos. Entonces, si es que dibujó el hombre, es porque vio a estos seres. Y lo más sorprendente de todo, se encontró tejido blando en el Triceratops, por ejemplo, en el 2000, después de los 2000, ya se miró a la microscopía electrónica y se ve tejido blando aún en Triceratops. Esto puede realmente entenderse si el Triceratops tiene
miles de años como máximo. Pero si nosotros hablamos de millones de años de extinción, esto es imposible. Ningún tejido blando va a sobrevivir por millones de años. Por lo tanto, lo que nos dice la evolución es un absurdo. También se ve células sanguíneas como glóbulos rojos, tejido blando en el tiranosaurio Rex. Fíjense ustedes, ahí la primera parte se ve ahí tendones o tejido flexible que luego de estirarse vuelve a su consistencia normal. Tejido blando dentro de un tiranosaurio. Tejido blando y glóbulos rojos. Fíjense ustedes que se ve en fósiles de tiranosaurio Rex. Entonces, hasta hace poco estuvieron aún con vida. ¿Puede un tejido preservarse por millones de años? No, no puede preservarse. Y también las huellas fosilizadas. Fíjense usted en esta huella de Glen Rose, Texas, en Parque Dinosaurio. Una huella de hombre con una huella de un dinosaurio. Ahí ustedes ven, parece como 3 dedos este pie de dinosaurio. Y dentro se ve un pie con 5 dedos de un hombre. Probablemente esto, aun cuando era lodo, pisó el dinosaurio y luego un hombre pisó enseguida. Por eso es que quedaron fosilizadas estas dos huellas. Bien interesante. Prueba de la convivencia de un hombre con el dinosaurio. Si hoy existieran, íbamos a tener así, ¿verdad? Como los pollos fritos, el dinosaurio frito grande, mediano y pequeño. Probablemente lo íbamos a tener como mascotas, ¿verdad? Triceratops, hasta cierto tamaño, ¿verdad? O al Parasaurolophus, ¿verdad? O iba a salir a la carretera, ¿verdad? De tanto en tanto un brachiosaurio. Por lo tanto, íbamos a tener señales de tránsito como estas. Precaución, cuidado, brachiosaurio, ¿verdad? Y el último punto, encontrados aproximadamente en los 1800. ¿Cómo es que se encontró? ¿Verdad? Excavando el hombre encontraron estos huesos gigantescos. Pero no es que estos huesos vienen ya con rótulos de tantos millones de años, no. Eso se saca por medio de procesos físicos que establecen límites sobre la edad de la Tierra, como el helio en la atmósfera y helio en la Tierra, polvo de meteoritos, crecimiento del arrecife de coral, plantas vivas más antiguas, civilizaciones humanas, etcétera, etcétera. Carbono 14, potasio, argón, y más del 90% de estos procesos arrojan una edad menor a miles de millones de años. Solamente un 10% dice que la Tierra tiene miles de millones de años. Y fíjense usted lo que dice este arqueólogo. He usado la datación por carbono 14. Francamente, entre los arqueólogos, la datación por carbono es una gran broma. Envían muestras a los laboratorios para ser fechadas. Si vuelve y está de acuerdo con las fechas que ya han decidido por el estilo de cerámica, dirán, la datación de carbono 14 de esta muestra confirma nuestras conclusiones. Pero si no está de acuerdo, ellos solo piensan que el laboratorio se equivocó y se termina ahí. Es solo un escaparate. Los arqueólogos nunca, déjame enfatizar esto, nunca fechan sus hallazgos por carbono 14. Ellos solo lo citan si está de acuerdo con sus conclusiones. Entonces, esto es lo que se hace. Roca de edad conocida, se ve que los métodos de datación no funcionan. Vamos a entrar en más detalle en las próximas clases. Hubo algunas dataciones en donde hubo una erupción volcánica hace 10, 15 años. Se hizo ese método de datación sin que supieran los laboratorios este hecho y la fecha de datación sale de esas piedras 2, 3 millones de años, siendo que hace 10, 15 años recién que ocurrió la erupción volcánica. Por lo tanto, se ve que no son funcionales estas pruebas de datación. Y la roca de edad desconocida se asume que los métodos de datación no funcionan. Y eso no es cierto, no es así. Entonces, si yo creo en que la Biblia es la palabra de Dios, creo en 6 días de la creación y los métodos de datación son falibles. La Biblia es la infalible. Si yo creo en los millones de años y no 6 días, los métodos de datación son infalibles y la Biblia es falible. Pero, como dijimos la vez pasada, la palabra dinosaurio no está en la Biblia. No está en la Biblia, ¿por qué? Porque la Reina Valera fue traducida por primera vez el 26 de septiembre de 1569 por Casiodoro de Reina, la Biblia del oso. Y la palabra dinosaurio se inventó por Richard Owen en 1841.
272 años después de la traducción de la Reina Valera. Por lo tanto, no va a estar como no está la palabra Facebook, como no está la palabra email, correo electrónico, etc. Dinosaurio fue acuñado este término por Sir Richard Owen en 1841. Este señor, Ricardo Owen, era biólogo, paleontólogo, anatomista comparativo inglés. Fue el introductor en Inglaterra de la anatomía trascendental desarrollada en Francia y Alemania. Fíjense ustedes ahí con un hueso de dinosaurio, ¿verdad? Este señor, Ricardo Owen, era cristiano y él inventó esta palabra, ¿verdad? ¿Qué significa? Viene del griego y significa deino, terrible, y sauros, lagarto. Lagarto, terrible. Y con esto vamos terminando, mis queridos hermanos, porque fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios allá en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar al Creador. Esto, por ejemplo, de que se utilice a los dinosaurios como para poder enseñar evolución, no debe suceder, mis queridos hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios creó a los dinosaurios y que por culpa del pecado no están hoy con nosotros en el mundo, ¿sí? Dinosaurios entonces son lagartos misioneros. Ellos nos hablan de la veracidad de la palabra de Dios. Y les pregunto a ustedes, ¿será que en el milenio va a haber dinosaurios? Tal vez. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque formaron parte de la creación original de Dios. Por lo tanto, tal vez en el milenio vuelvan a existir estos animales tan fabulosos. Por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Este es el llamado para la iglesia del Señor. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Y les sugiero que tengan estos materiales, el libro de las respuestas, donde nos habla de la teoría de la brecha, teoría del día era, la esposa de Caín, distancia de las luces, el diluvio si fue global, si fue local, la datación por carbono 14, dinosaurios, razas, etc. Y hay hasta 3 libros de las respuestas, 1, 2 y 3, y el 4 ya está por salir también ahora en español. Y también hay libros de la respuesta para niños, 1 y 2, donde se utiliza el lenguaje más sencillo, gráficos para los niños, ¿sí? Y les pregunto para terminar, fíjense ustedes, una casa último modelo con una pileta, ¿verdad? O un yate, ¿a quién no le gustaría tener un Toyota Hilux 2020-2021? O lo mejor de la computadora, mucho dinero, ¿verdad? Y los hijos. Ahora les pregunto a ustedes, vamos a ponernos a pensar seriamente. ¿Cuál de estos perdurará para siempre? ¿Les parece que una casa, un yate, una computadora, una camioneta o el dinero va a durar para siempre? No. ¿Cuál de estos podemos llevar al cielo? Solamente al niño, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que enseñar a nuestros hijos, mis queridos hermanos, todas estas cosas. Dejar el afán de la vida y preocuparnos por nuestros hijos para que ellos puedan ir con nosotros al cielo. Es lo único que podemos llevar al cielo. Ninguna de esas otras cosas vamos a poder llevar al cielo. Cuán grande riqueza, aún entre los pobres, es el ser hijo de un buen padre, dice este señor Juan Luis Vives. Y dice Deuteronomio 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios para que puedan defenderse de todas estos argumentos de la mal llamada ciencia, como dice Pablo a Timoteo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Concluimos esta parte. Creo que pasé un poquito mi tiempo esta segunda parte, pero me pareció oportuno para poder terminar y poder redondear el tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este es el momento. Pueden activar sus micrófonos. Impresionante, Manolo. ¿Verdad? Sí. Realmente. A mí me pareció impresionante. Qué bueno. ¿Verdad que sí, hermana? La verdad que estudiar
animales y Soy desde el punto de Lucerito. vista, sí, desde el punto de vista bíblico realmente es muy interesante, como dice la hermana Lucerito, ¿verdad? Porque realmente muchas veces escuchamos y siempre nos hablan de millones de años, que cuando la tierra todavía no existía el hombre, estos seres dominaban la tierra, todo es mentira. No es cierto, no hay ninguna evidencia. Como les dije, vamos a hablar en una de las clases también sobre la datación, sobre el carbono 14 y algunos otros métodos que no son confiables, que hay muchos errores y que hay que confiar en la palabra de Dios. Esa es la conclusión de todo esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, hermanos? Interesantísimo y muy divertida la clase. Demasiado, demasiado imágenes impactantes y atractivas realmente. Gracias, hermana. La verdad que hay muchos materiales en este Ministerio de Respuesta en Génesis disponible para todos, ¿verdad? Y lo único que hice fue aprovechar y utilizarlo, ¿verdad? Para poder ser más amena, porque es bastante larga, ¿verdad? Si vamos a hacerlo en partes cortas, tiene que ser por lo mínimo 3 o 4 clases, ¿verdad? Pero como quiero tratar varios temas, entonces estamos condensando hasta donde podamos. Hermano Manolo, Sí, te escucho. yo también creo que el hombre casó mucho el tema de los dinosaurios, por eso llegaban hasta la edad de 1200 años y después de Cristo, ¿verdad? Y se veían y convivían todavía y tenían, no es después de Cristo, del diluvio. Por eso tenían cierto tamaño y hasta ahí llegaban. Y hay muchas historias porque hasta ahí lo que crecía un gran tamaño y antes que crezcan demasiado, yo digo que mataban. Hay muchas historias de dragones, pues. Exactamente. Si nosotros ponemos en internet, por ejemplo, historia de dragones, por todo el mundo hay, ¿verdad? Sin embargo, como dijimos la vez pasada, realmente no hay fósiles de dragones, no hay, pero sí fósiles de dinosaurios. Por lo tanto, nuestros dinosaurios que nosotros conocemos hoy con ese nombre eran los dragones en la historia, ¿verdad? Y así mismo. Y sí, antes que sean tan grandes, seguro ya mataban ya a los hombres, por Sí. temor a ellos luego, porque Sí, ya sí. eran carnívoros, pues. Sí, así mismo. Así es, hermano. Bueno, no sé si tienen algún comentario más, hermanos. Está todo bien, Manolo, muy lindo, espectacular. Gracias, Catalino. Excelente, entonces. Muy bien. Muy interesante, hermano Manuel. Qué bueno, gracias, hermana Rubia. Realmente algo novedoso, ¿verdad? Sí. Y rogamos al Señor, el objetivo de esto es que volvamos a compartir con nuestros hijos y que puedan crecer en la fe de Cristo con argumentos sólidos de que la Biblia tiene respuesta para todos estos temas. Solamente hace falta investigar. Y ahí a veces lo que tenemos problemas, no nos gusta investigar tanto, ¿verdad? Estos temas. No hay tanto material, pues. Manolo, una consulta nomás, pero este es medio fuera del tema. Sí, adelante. Hay una película que se llama Jurassic Park, que muestra los dinosaurios. ¿Cómo es que ellos hacen? Porque parece que son evidentes, vivos que en esa película. Sí. No sé si vos viste. Sí, conozco. Hay 5 películas realmente, 1, 2 y 3 y Jurassic World 1 y 2, la verdad. La verdad que, como vos decís, hacen realmente animaciones y construyen de ese material tipo goma. No sé si alguno de ustedes, yo creo que tuvo ya posibilidad de visitar algunos parques temáticos de dinosaurios donde se ven, por ejemplo, ese material, esa goma. En Caguazú, por ejemplo, hay un parque de dinosaurios que es de Chapuná, en donde tiene esa contextura de parecido a la piel de los reptiles, ¿verdad? Y ellos construyeron de tamaño real los dinosaurios y hicieron las animaciones por computadora. Y a eso le agregaron los sonidos de diversos animales. Por ejemplo, para hacer el rugido del tiranosaurio, mezclaron el rugido del león con el rugido del hipopótamo, etc. Entonces,
Realmente esa película está muy bien montada, pero lastimosamente nos habla de millones de años, etcétera, etcétera. Si no decía eso, yo creo que iba a ser espectacular, pero a través de esa película, alguna vez tenemos que estudiar, van a ver cómo se enseña toda la teoría de la evolución, porque te dice que hace 65 millones de años que se extinguieron, etcétera, etcétera. Pero hablando de película y de efectos, es muy bueno, ¿verdad? No así de lo que enseña. Dejo claro, no digan después que yo digo que es bueno lo que enseña Jurassic Park. No estoy diciendo eso. En sí, todo lo que sea Hollywood, Manolo, es de miles y miles de años. Casi nadie es del creacionismo. Todo es evolutivo. Sí, lastimosamente es así. Mucha verdad en tus palabras, mi querido hermano, porque no vende. La verdad no vende, pero sí lo falso, ¿verdad? La gente quiere escuchar fábulas, no lo que dice la palabra de Dios. Así mismo, hermano. Así mismo. Sí. ¿Alguna pregunta más o comentario, hermanos? Hable ahora o calle para siempre, como dice el que hace la boda. Le quiero pedir al hermano Carlos que pueda dirigirnos a Dios en esta palabra de oración y terminamos, ¿sí, hermano? Sí, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra a través de este medio, que por la tecnología. Te damos gracias por cada hermano que pudo conectarse. Te pedimos por la vida de cada uno de ellos. También, Señor, te pedimos por cada hermano enfermo que pueda sanarse según tu voluntad, Señor. Y dejamos el resto de esta jornada y a la noche nuestro descanso en tus manos, Señor. Agradecido el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Bendiciones. Nos vemos el próximo lunes de mañana en 8, Dios mediante. Bendiciones. Gracias, Manolo. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bendiciones Gracias a para ustedes, todos. hermanos.